Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a este programa de Ciudadanos para los Ciudadanos. El día de hoy vamos a hablar de la calidad educativa, de uno de los temas que consideramos son transversales para el futuro de nuestro país, pero sobre todo para el futuro de generaciones de jóvenes que hoy buscan tener mayores oportunidades de empleo, siempre sustentadas en generar mayores capacidades productivas a través de la educación. Uno de los elementos que consideramos se ha venido discutiendo en nuestro país es la instrumentación de la gran reforma educativa. Sí, una reforma educativa que ha sido objeto de marchas, de plantones, de discusiones por parte de los legisladores y que tienen que ver no solamente con los salarios de los profesores, sino sobre todo con la calidad en los contenidos y la generación de liderazgos y empoderamiento por parte de los jóvenes a través del sistema educativo. Nosotros consideramos que la calidad de la educación debe ser una de las prioridades no solamente de los gobiernos, sino sobre todo de los ciudadanos y de las familias, porque es a través de la calidad de la educación como puede reinsertarse en nuestro país el esquema de movilidad social. Recordemos que durante muchos años los jóvenes que emigraban de las provincias a la Ciudad de México, en donde estudiaban en las grandes instituciones públicas de educación superior, empezaban a tener mayores expectativas de crecimiento, no solamente económico, social, sino también cultural, y eso conllevó a que tengamos hoy una nueva generación de profesionistas especializados en diversos temas. Pero pareciera que ese esquema de movilidad social que caracterizó durante décadas a nuestro país, hoy se ha concluido. Y se ha concluido porque la calidad de la educación no está soportando las características, necesidades y expectativas del aparato productivo de nuestro país. Y no podemos pensar en que un país pueda retomar la senda del crecimiento y sobre todo la creación de nuevas oportunidades si no está soportada en la educación de calidad. Vamos a ver el día de hoy, le fuimos a preguntar a ciudadanos como tú y como yo, ¿qué significa para ellos la calidad educativa y qué pueden hacer ellos para poder fortalecer la calidad? Veámoslo. No, la verdad no creo. Pues porque a pesar de que nunca se le ha tenido como mucha atención, ahora se recortó el presupuesto y fue de las áreas que atacaron directamente sin consultar a nadie y sin ningún escrúpulo. Considero que no tiene un buen sistema. Hay mucha deficiencia en lo que es la enseñanza a los alumnos desde el nivel básico. No, creo que no, es deficiente. Pues hay programas que ya se rezagaron, tienen mucho tiempo. No, para nada. Pues estamos muy atrasados, sobre todo los maestros no se actualizan. Entonces deben estudiar un poco más para enseñar mejor. Pues yo creo que no, porque últimamente hay muchos problemas en las escuelas, no hay respeto, se pasan mucho tiempo sin hacer nada y eso crea también muchos conflictos en los muchachos, a que sean muy apáticos, no leen, ya no tienen valores. No, la verdad no. Pues porque falta más capacitación en cuanto a los maestros, igual por parte de los alumnos ya no es la misma educación de los padres, ya que muchos son jóvenes, son muchos factores. Como pudimos escuchar en las respuestas de los amigos a los cuales entrevistamos, la calidad de la educación es una gran preocupación, pero también es una visión de carácter negativo. Vamos a ver en una gráfica en donde lo que podemos observar que no es un tema de gasto público, sino sobre todo es un tema en cómo se instrumenta y distribuye ese gasto público. Si hacemos una relación de cada 100 pesos, ¿cuánto se gasta? 85 pesos se gastan en sueldos y salarios, es decir, es altísimo. Más o menos en una empresa, en una organización, entre el 40 y el 50% de los gastos se destina a sueldos y salarios. Aquí estamos 25% por arriba de lo que cualquier organización se lleva a cabo. Si vemos también en lo que sería la infraestructura, no de la calidad educativa, sino la infraestructura para que funcionen cotidianamente las escuelas, le destinan casi 8 pesos. Pero si se dan cuenta, en la parte más relevante que significa cómo estamos generando gasto público para las tecnologías a favor de la educación, se está destinando menos de 1 peso y también menos de 1 peso en material didáctico para poder complementar la calidad de los alumnos.
Vemos la siguiente gráfica, en donde la OCDE lo que un poco trató de reflexionar es qué significa la calidad educativa. Un poco la respuesta es, queremos calidad educativa para escuelas mucho más eficaces, como mencionaba hace un principio, eficaces para la producción. Y ahí tenemos tres grandes elementos. Primero, los contenidos, cómo poder innovar en las estrategias para que los alumnos aprendan mejor, para que los alumnos aprendan a pensar, a generar ideas y sobre todo a instrumentar proyectos. También, cómo podemos mejorar la calidad de las personas que son responsables de impartir la educación a través de generar también nuevas estrategias en materia docente. Y fundamentalmente también que la escuela sea el principio, el lugar en donde los alumnos, los niños y los jóvenes puedan generar habilidades y capacidades de liderazgo y que el liderazgo esté articulado en instrumentar iniciativas, proyectos y articular ideas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos aquí en Buen Ciudadano para hablar de la calidad educativa de nuestro país. Estamos hablando de la calidad de la educación en nuestro país. Y el día de hoy nos acompaña una organización de la sociedad civil que ha venido trabajando en los últimos años en instrumentar propuestas y trabajar con legisladores para que sea realidad una educación de calidad. Nos acompaña Suma por la Educación y nos acompaña una persona que le ha dedicado gran parte de su vida a instrumentar propuestas desde la sociedad civil, pero también en diferentes instancias legislativas para hacer realidad una educación de calidad. Teresa Ortuño, de Suma por la Educación, muchas gracias por acompañarnos. Tulio, muchas gracias por la invitación y muchas gracias al canal por la oportunidad de platicar sobre estos temas tan apasionantes. Tere, para comenzar, ¿qué es para ti ser una buena ciudadana? Ser un buen ciudadano, una buena ciudadana es tener la capacidad de dar más de lo que nos dio la familia, la sociedad y la comunidad. Dejar el mundo un poquito mejor que cuando nos vayamos, que como lo encontramos. Y eso implica un compromiso y ¿por qué no decirlo? Un disfrutar de la vida en este proceso de sentir como propios los problemas de todos y sentir que somos también parte de la solución y no estar esperando a ver quién viene, a ver quién lo arregla, a ver si el siguiente gobierno, a ver cuál candidato, a ver si este lo resuelve porque el otro no pudo, sino realmente sentir que es nuestra decisión. Creo que en la medida en que sintamos que es nuestra responsabilidad y no de otros, vamos a tener no nada más mejor calidad educativa, sino un mejor México y un mejor mundo. Tere, para entrar en el tema del día de hoy, mucho se ha hablado de la calidad de la educación, pero pareciera que no tenemos un concepto muy claro de qué es calidad para la educación. Y siempre un poco lo que decimos es, si no tenemos el concepto claro, pues agarramos diferentes rumbos. Claro. ¿Qué es para ti y para Suma por la Educación la calidad educativa de nuestro país? La calidad de la educación es un conjunto de condiciones, algunas materiales como la infraestructura, el edificio, las instalaciones, pero la mayor parte de ellas son inmateriales, como la búsqueda de los contenidos educativos, de que tengamos los mejores maestros posibles frente a grupo, de que sea un estímulo a la innovación, el que tengamos una educación pertinente, es decir, eso es diferente en cada época, no es lo mismo lo que se estudiaba el siglo pasado que lo que se tiene que estudiar hoy, y entre esta pertinencia, entre esta adecuación de los contenidos y esta libertad del maestro para ejercer su vocación y su profesión, pues encontramos, como dicen los gringos, unos gaps o brechas muy grandes entre la zona rural y la zona urbana, entre ciertas zonas urbanas, entre el norte, el centro y el sur. Y esto se debe pues a que nos ha faltado, más que a los gobiernos, que ahorita los mencionamos porque también principalmente a ellos, pero también a la sociedad, a los padres de familia, a la academia, a los empresarios, a los medios de comunicación, un compromiso mayor por realizar las tareas que nos tocan en pro de la calidad de la educación. Y además déjame que te diga, tenemos 3 definiciones de calidad educativa en 3 diferentes leyes. Y si no tenemos una estrella polar hacia dónde dirigirnos, pues cada quien ahora sí que agarra monte, ¿no? Tere, uno de los temas, tú acabas de relatar cuáles son todos los actores que participan en el proceso educativo, que son muchísimos. Yo creo que esa es parte de la complejidad de hacerlo mucho más eficiente. Juntos por la Educación fue una plataforma de organizaciones de la sociedad civil que hace 2 años se agrupó para poder hacer realidad junto con los legisladores la reforma educativa. Platícanos desde tu punto de vista, ¿cuáles son las ventajas que han venido desarrollándose con su instrumentación, pero cuáles son las desventajas de cosas que aún no se han instrumentado y que muchas veces lo que estamos observando es que no hay la intención y la voluntad de instrumentarse? Así es, yo asumo que el público que ve tu programa de televisión es un público preocupado, inquieto y que ya tiene un perfil de interesado en el tema. Y podrá darse cuenta de que a pesar de que se
ha hecho mucho ruido con algo que lo merecía, que es lo que se llamó reforma educativa, está todavía trunca. ¿Por qué? Porque una parte es las modificaciones a la ley, que no se pueden quedar en una modificación a condiciones laborales de los maestros, que digamos es muy importante. Es muy importante que la ley dijera que se entra por concurso y solo por concurso, que se pueden promover dentro del sistema los maestros que son la mayoría, que tienen una vocación y una alegría y un sentido de compromiso, pero que las malas prácticas no se van a estimular. Esa parte, digamos que ya quedó, pero eso no es la reforma educativa. Es una reforma a la ley de educación en la parte, digamos, laboral y que toca algunos pocos otros aspectos importantes, pero falta la parte más importante, que es la política pública, es decir, la decisión del gobierno, que no necesita ya, que no, sí necesita, pero que no requiere así vitalmente de cambios legislativos, sino de voluntad política. Te lo voy a poner así en un ejemplo muy coloquial. Imaginemos que estamos en una reunión con muchas personas y de pronto alguien nos avisa, a todos los que estamos ahí, que no hay alarmas, que no hay policía, que no hay cámaras de seguridad, o sea, que no hay nada que proteja los bienes de todos los demás. Muchos de los que estamos ahí no vamos a ir a robar un banco solo porque se puede. ¿Y por qué no vamos a ir? Porque nos enseñaron que eso no se hace. Es correcto. No necesitas a la policía o las cárceles para tener un comportamiento adecuado. Bueno, entonces la pregunta es, traslada ese símil a los maestros. La mayor parte de los maestros que hay en México, de escuelas públicas y privadas, aman su profesión. La mayor parte de ellos quisieran recibir la capacitación para hacerlo mejor. La mayor parte de ellos quieren los estímulos adecuados y aman a sus alumnos. Y no están esperando a ver qué dice el sindicato o el gobierno o tal político o tal funcionario público o tal organización, sino que lo que quieren es que les faciliten las cosas. Entonces, ¿qué se necesita para poner en ese ambiente, digamos, favorable? ¿Qué mensaje le mandas cuando a los que vienen a tomar las calles en la Ciudad de México ya les pagas, aunque hayas dicho que solo les ibas a pagar si se comprobaba que estaban frente a grupo? Es decir, que tienes incentivos perversos. Tienes incentivos perversos. Entonces, una cosa es que tú digas, yo no voy a robar el banco aunque no haya policía, y otra cosa es que le vaya siempre mejor a los que roban los bancos que al que se comporta bien. ¿Qué mensaje estás enviando? Entonces, yo creo que aquí hay una responsabilidad muy fuerte del gobierno, pero yo pondría ahora el acento en la responsabilidad que tiene también usted que nos está viendo en la televisión, los académicos, los investigadores, el ciudadano de a pie, que pueden incidir en la calidad de la educación, porque simplemente existe la figura del Consejo de Participación Social Escolar y no en todas las escuelas está funcionando. En muchas ya funciona, digamos, se armó, se instrumentó, que los papás, incluso los vecinos de la escuela, los exalumnos o personas que por cualquier causa o exmaestros de ahí quieren participar, pueden participar siempre y cuando haya una mayoría de padres de familia de la escuela de la que estamos hablando. Pero esos consejos pueden servir para estar pues checando que si vienen los maestros, que no se le pague a quien no esté adscrito formal y realmente a esa escuela, que si hay algún problema, cómo entre todos metemos el hombro para resolverlo, que cómo le ayudamos a tal y cual problema que hay la escuela es una comunidad. Entonces, si los consejos de participación social escolar funcionaran realmente, de muchas cosas no tendríamos que preocuparnos. También por ahí hay quien dijo alguna vez, y quizás no le falta razón, que no debería haber escuelas, que los funcionarios públicos intentaran llevar a sus hijos a las escuelas públicas para que se preocuparan de la calidad de esas escuelas. Y quizás otro gallo nos cantaba. Pero incluso, aunque así no fuera, con que más padres participaran activamente, ya no digas todos, una tercera parte, 2/3 partes, la mitad de los papás que participaran activamente, con eso podrías hacer mucho. Y hay una ausencia de los papás. Muchas veces los papás creen que porque les pintaron la escuela o porque trajeron mesabancos nuevos, mejoró la calidad. Claro que es importante la infraestructura, el equipamiento, pero no lo es todo. Necesitamos tener los mejores maestros posibles frente a grupo y muchas veces los mismos maestros se quejan, con razón a veces, de que se les evalúa por las condiciones socioeconómicas de sus alumnos. No es lo mismo los alumnos que en su casa escuchan conversaciones que los alientan a aprender y saben sus papás y se escucha en su casa un tema de conversación de comunidad, de participación, de estar opinando políticamente, en todos los temas de interés, a los niños que en su casa simplemente no se habla de nada porque sus papás no saben cómo participar. Entonces estás evaluando a veces al maestro por eso. Y esa es la parte más triste porque así es. Finalmente la educación es el espacio para brindar mejores oportunidades a las personas. Y en un país donde tenemos tanta desigualdad y la brecha entre ricos y pobres cada vez crece más, pues la educación debe ser el instrumento de política de movilidad social. De movilidad social. Claro.
Y te voy a decir una cosa, nosotros en Suma por la Educación somos precisamente eso, una articuladora de esfuerzos para que la calidad de la educación deje de ser un concepto teórico en el que se llenen la boca muchas personas diciéndolo, pero que luego a la hora de aterrizarlo está muy complicado. Seguimos siendo de los países más bajos en la OCDE, a pesar de que destinamos recursos adecuados. No se puede decir que antes, durante mucho tiempo se decía que era muy poco el gasto proporcionalmente que se destinaba, y como lo mencionaste, alrededor del 90% del gasto educativo se ve en sueldos y salarios, menos del 0.4% se va a infraestructura. Entonces necesitamos destinar más recursos a crear más escuelas, por ejemplo las jornadas de tiempo completo, en donde los niños puedan ahí hacer la tarea, puedan estar más horas, puedan dedicarle más horas al día a estar leyendo, incluso estarse divirtiendo, y parte de la educación es el deporte, es muchas cosas. Todas esas tareas necesitamos una vida de participación social más exigente. Y yo aquí quisiera poner el acento, porque ciertamente podemos, y con razón, señalar a los gobiernos en todo aquello que les ha faltado. Pero yo quisiera llamar la atención, decir, ¿y los ciudadanos qué hemos hecho para que los maestros de las escuelas a donde van nuestros hijos cumplan con su tarea? Para que los contenidos... ¿Por qué, por ejemplo, en México un maestro no tiene libertad, más que menos de un 14-15% de libertad para ver qué libros se van a utilizar en su escuela? Es como un machote, un cartabón que viene desde muy arriba y que a veces a la hora de aterrizarlo es diferente para un tipo de alumnos que para otro, y son decisiones que se toman centralmente, y no siempre el maestro puede incidir en los contenidos, en el tipo de libro de texto que quiere aplicar para tal materia. Es decir, este concepto de la libertad de cátedra, que es un concepto fundamental en donde los maestros también puedan innovar en el conocimiento junto con sus alumnos. Qué bien lo has dicho, Tulio. Innovar no nada más es tecnología. Es correcto. Cuidado. Es correcto. Innovar es hacer cosas creativas que desarrollen la imaginación y la capacidad creativa de las personas, no necesariamente con tecnología. Innovar es pensar en nuevas ideas, en nuevos proyectos, en aterrizarlos y en trabajar en comunidad para poder alcanzar. Y de hecho la tecnología, que es muy importante acceder a ella, puede ser que digamos que relajemos el cuerpo diciendo, ya les pusimos computadoras o tablets o laptops a todo. Cuidado, eso no necesariamente es calidad educativa. Cuidado con confundir calidad de la educación con tecnología, que es muy importante. Pero la calidad de la educación es enseñar a los niños a pensar, es enseñar a los niños a tener autoestima, a saber que valen, a cuidarse, a ser responsables de su medio ambiente, a aprender más cosas, pero no basta que sepan que Cristóbal Colón descubrió América. Tienen que ser capaces de cuestionarse y de preguntarse, y tienen que ser capaces, el maestro tiene que invitarlos a equivocarse, a meter la pata, claro. Para que puedan decir, pues no era por ahí, pero que experimenten algo nuevo y no que se sienten a escuchar a ver qué les va a decir el maestro. No puede ser que el maestro se pare, los niños escuchen y luego les pregunten qué dijo. Tiene que ver eso. Tú has un poco hablado del rol del padre de familia. Así es. Has hablado de la importancia que participen en los consejos de participación social que son parte de esta reforma educativa. Has hablado de también cómo nosotros los ciudadanos podemos ser los ojos y los oídos de cómo se va mejorando la educación. Pero también en nuestro país la reforma en la educación es un tema que se descentralizó, en donde no solamente el gobierno federal tiene todas las facultades, sino se descentralizó el gasto a los gobiernos de los estados. Platícanos cuáles han sido las ventajas o desventajas de esa descentralización educativa en nuestro país. Que ahora se intenta regresar con el tema del FONE. Voy a explicarlo. En mayo del 92 se hizo el Acuerdo para la Educación y se le trasladó a los estados facultades y recursos y se les dijo, ahí te va la lana y tú hazte cargo. Quedaba la SEP, digamos, como normativa central. Es la que determinaba contenidos, currículas, etcétera, y los estados operaban estatalmente. Y eso le dio un aire fresco en su momento. Y sin embargo, luego nos trajo otros males que quizás no los previeron quienes esto decidieron. Y una era que los mismos maestros iban y negociaban con las autoridades estatales un aumento salarial, ciertas prestaciones, etcétera, etcétera. Y luego iban a nivel central a decir, ahora vengo por la propina, por los cacahuates, por el postre, ¿verdad? Ya me dio el gobernador esto, ahora tú. Y entonces empezamos a tener condiciones laborales muy dispares en muchos estados. Y por ejemplo, un estado donde les pagaban muy poquito, les podían compensar con que les daban 3 meses de aguinaldo. Pero luego resulta que donde sí les pagaban mucho, decían, a mí también dame 3 meses de aguinaldo, ¿qué te parece? Porque allá en aquel estado lo consiguieron, yo por qué no para los míos. Y empezamos a ver que el tema salarial es el que empezó a ser más importante. Y resulta que el dinero que les pasaban a los estados, yo insistí mucho, hay que ver qué hacen los congresos estatales para fiscalizar el ejercicio de ese gasto. Yo llegué a ver cuentas públicas estatales aprobadas en una hojita de este tamaño que decía, se tuvo a la vista el cheque número tal, del Banco Sutano de tal, por la cantidad de $8,000 millones de pesos, y se constató que se depositó en la cuenta del gasto educativo.
y ya le cayó todo el agua bendita. Esa es la fiscalización. Agua bendita para todo ese dinero, ya está saneado porque ya se constató que se depositó en el gasto educativo. ¿Va? Y entonces, ¿qué capacidad de fiscalización hay sobre cómo se gastó ese dinero cuando pasó a los estados? Entonces, todo esto empezó a generar ciertas cosas, algunas benéficas y otras no tanto, que ahora con esta reforma se vuelve a concentrar la nómina y en vez del FAEB, que es el Fondo de Aportaciones a la Educación Básica, se crea el FONE, que es el Fondo Nacional para el Gasto Educativo, y entonces dicen, bueno, venga la nómina para acá y la vamos a manejar centralmente. Se espera o se hace con la idea de que no haya abusos. Por ejemplo, un gobernador podría decir, bueno, pues tengo 120 plazas, pongo 100 a concurso, y ya todo el mundo ve y presencia, checa que hubo un concurso y que los mejores ahí están estos 100. Pero estas 20 acá las tengo yo para mis compromisos políticos, para arreglar tales y cuales presiones y y entonces resulta que no entraban 100 sino 120, pero solamente 100 entraban por un mecanismo, digamos, transparente o del concurso al mérito de los mejores. Y entonces, esta parte, los gobernadores sabían, hay una película que se hizo, la de Panzazo, que se la pasa toda la película diciendo cosas muy reales, pero dice que ¿por qué el gobierno federal no sabe cuántos maestros hay? Pues no lo sabe porque no lo sabía, porque le transfirió esas facultades a los estados. Son los gobernadores los que tenían esta posibilidad de ejercer ese gasto. Y entonces ahora que se concentra la nómina, nos dicen que ya solamente van a recibir su pago aquellos que se haya constatado que estaban frente a grupo. Qué bueno, pero ¿qué vimos en las calles de la Ciudad de México? ¿De qué nos enteramos? Que los que dijeron, pues yo no me dejo censar y encima me vas a pagar y además, ¿qué crees? Tengo 800,000 maestros más, que no, bueno, 7, 10,000. Por decir algo. Por decir una cantidad, a los que también les vas a pagar porque si no, pues vengo y te tomo la Ciudad de México. ¿Cuánto cuesta traer esos maestros aquí? ¿Quién les paga? ¿Cómo es que tienen tiendas de campaña nuevas? Pero sobre todo, ¿cuál es el mensaje que le manda la autoridad que tenía todo en sus manos, hasta el aval de la sociedad, de la comunidad, de los medios, de todo el mundo, para decir, ahorita es cuando, ¿verdad? Has cumplido tu palabra. ¿Cómo no iban a saber desde que habilitaron lo del censo que iba a haber estas protestas? ¿Qué plan tenían alternativo para que esto no los fuera a doblegar? ¿Por qué la educación se define en la Secretaría de Gobernación y no en la Secretaría de Educación Pública? ¿Por qué estamos presenciando un tema que si bien en una parte va caminando bien, porque también hay que decirlo, la mayor parte, digo, de los maestros son como esos que no saldríamos a robar aunque no nos estén vigilando? La mayor parte de los maestros quieren a sus alumnos y quieren mejorar, pero no se les está enviando un buen mensaje cuando estás premiando a quien viene y deja a sus alumnos y se supone que la ley dice que con 3 días que falten ya los tienes que dar de baja, sin justificación. Un poco lo que también hemos observado es que estas marchas de maestros, este ausentismo que muchas tienen los profesores, ha hecho que la gente que menos oportunidades tiene haga un esfuerzo familiar para parte de su gasto destinarlo a escuelas privadas. Y no necesariamente una escuela privada significa calidad de la educación. No necesariamente. ¿Qué estamos haciendo en México para poder darle también calidad en las escuelas privadas? No solamente son escuelas públicas. Déjame destacar que las escuelas públicas no hay que ubicarlas como escuelas de mala calidad. En muchos estados de la República, donde hay también gobiernos locales que se han esmerado por apostarle a su educación pública, déjame hacer, antes de contestar tu pregunta, sí hay escuelas públicas que tienen muy buen nivel y de hecho en muchos casos mejor que algunas escuelas privadas. Y son las que salen mejor evaluadas, ¿no? En muchos casos así es. Y entonces, o sea, no hay que poner el estereotipo de que pública es mala calidad y privada es buena calidad. Hay cruzados, hay públicas y privadas de muy buena calidad, públicas y privadas de muy mala calidad. Entonces, ¿qué es lo que hace que una escuela realmente tenga calidad, sea pública o sea privada? Creo que el liderazgo del director es básico. De hecho, hay muchas organizaciones de la sociedad y con las cuales nos articulamos que hacen su tarea en escuelas públicas, pero el único requisito que ponen es que el director quiera. Porque si el director dice, no, yo traigo muchas bromas, entonces no se va a poder, porque si el director no ejerce su liderazgo, el niño no ve al director, ve al maestro en su grupo, pero un buen director puede potenciar la calidad de la escuela en la que está él siendo director. Se nota un cambio, como un director de orquesta, es instantáneo, los músicos sienten la diferencia del que lleva la batuta, y por eso se dice lleva la batuta. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Realmente creo que antes de culpar a los gobiernos, que tienen su tarea y que no le voy a quitar ni 3 rayitas a nadie de la responsabilidad que les toca, pero es muy cómodo para los gobiernos hacerle caso al que les gritonea en la calle y no al ciudadano que esté en su casa opinando o molesto porque esto pasa. Entonces, ¿qué tenemos que hacer con las escuelas privadas y con las escuelas públicas? Participación de los papás. En la medida en que los papás están al pendiente
Oiga, maestra, me enteré que el martes no vino el maestro de inglés, o que ya sé que les van a dar tal día libre. ¿Por qué? Pues ese día no hay ni por qué, ni junta, ni no sé qué. Preguntar, participar, ¿en qué podemos apoyar? ¿Qué pasa si una maestra tiene un bebé y todavía no encuentran el reemplazo? ¿Cómo hacerle para que a lo mejor otra mamá pueda? Hay mucha participación social que es creativa para suplir y mantener un nivel educativo adecuado. Entonces, pero para eso los papás tienen que tener el estímulo de que no están cubriendo a un irresponsable, sino que hubo un problema y los papás participan para meter el hombro a solucionar ese problema, no de que luego el maestro no quiera venir, no quiera hacer su trabajo y los papás lo sustituyan permanentemente. Entonces, públicas o privadas, te lo diría Tulio, muy sencillo, participación de los papás, estar al pendiente de los contenidos educativos, de la presencia de los maestros. También, ¿qué hacen los países como Finlandia? O los países que salen muy bien calificados? No tienen niños extraordinarios, ni extraterrestres, ni superdotados. Tienen igualito el grupo de los que van más o menos bien, unos poquitos que van muy bien y unos poquitos que van atrasadones. ¿Cuál es la diferencia? Tienen allí, en el salón de clase, a una segunda maestra, un segundo maestro, que ahí se detiene más con esos que van un poco más atrás para ayudarlos a mantener el ritmo. Les explican a ellos, les dan una asesoría en ese momento. Y como en muchos casos son escuelas de tiempo completo, el tiempo de por la tarde se lo destinan orientado hacia esos 3 o 4 o 7 niños del salón que siempre hay, que van más atrás, que les cuesta más trabajo, que independientemente de que ya hace rato que detectaron si veían bien o veían mal, o si tienen otro problema, pero si es nada más porque pues son distraídos o no les interesa o tienen algún problema familiar, siempre hay un maestro de apoyo para esos chavitos o chavitas que requieren un apoyo adicional. Y en México, sí. Nos estamos yendo del programa. Se nos está acabando el tiempo, sí. Es que nunca se acaba la pasión por la educación. Te agradezco mucho el trabajo que hace Suma por la educación, por el trabajo que has hecho tú también en estos últimos años como ciudadana. Muchas gracias, y como líder de organización de la sociedad civil. Yo agradezco la oportunidad. Quiero decirles a todos, de veras, que en la medida en que más que quejarnos participemos, tenemos más derecho a exigirle a las autoridades que hagan lo que les toca, pero que también hay muchos funcionarios y muchos maestros que hacen bien su tarea y que lo harían más fácil si hubiera más participación social. No dejemos que nada más escuchen a los que gritonean en las calles, que nos escuchen a todos. Pues muchas gracias a todos por vernos el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.